Justamente ahora cuando estábamos cantando, venía el siguiente texto de Jonatán. Y dice que Jonatán dijo, estaba él y su paje de armas. Y dice Jonatán que le dijo, no es difícil para el Señor salvar a muchos o salvar con muchos o con pocos. Y eran solamente dos, Jonatán y su paje de armas. Y los dos se habían dispuesto, mejor dicho, Jonatán se había dispuesto. Vamos a la guarnición de los filisteos. Si ellos nos dicen, vengan para acá, entonces sabemos que Dios los ha entregado en nuestra mano. Pero si nos dicen que nos estemos quietos, es señal de que no tenemos que avanzar. Entonces dice que ellos se asomaron y le dijeron, vengan para acá. Y dice que Jonatán fue. Y solamente Jonatán, él y su paje de armas, dice que causaron, ¿cómo se dice?, estrago en la guarnición de los filisteos. Solamente entre los dos dice que se cargaron más de 20. Y como ya Dios vio que Jonatán se dispuso, dije, pues ahora una parte la hizo Jonatán, ahora la voy a hacer yo. Y dice que entre ellos mismos empezaron a ¿cómo se dice?, a destruirse. Entonces, Dios no necesita muchos. Amén. Dice la Biblia, dice, porque busqué a alguien que se pusiese en la brecha para no destruir la tierra. Y si todavía la destrucción no ha venido sobre la tierra, o el juicio, vamos a decirlo así, es porque hay hijos de Dios aquí. Y por el amor que Dios nos tiene a nosotros es que el juicio se detiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esto es poco a poco. Amén. Poco a poco. Hace unas semanas atrás, cuando empezamos aquí, dijimos, vamos a entrar en un nuevo tiempo. Y ya hemos hecho un cambio. Ya hemos movido los cultos. Lo he sentido así de parte del Señor. Por eso lo hemos hecho. Y dice la palabra en Romanos 12:2, dice, renuévense, para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces es bueno que nos renovemos, que hagamos cambios. Y ya hemos introducido el primer cambio. Si decimos que estamos en un nuevo tiempo, pues también tendrá que venir nuevas cosas. Y a veces los cambios no son fáciles, pero tenemos que hacerlos. ¿Ok? Amén. ¿Cuántas empresas están el día de hoy quebradas o están yéndose al pique porque no hacen cambios, porque se mantienen en lo mismo? Entonces, esta palabra en Romanos 12, capítulo 12 es metamorfos, renovaos, metamorfosis. Y esta misma palabra nos la vamos a encontrar en los evangelios cuando el Señor está en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración dice la Biblia que el Señor, aparece esta palabra, metamorfos, cambia de sustancia. Dice la Biblia que ahí estaba el Señor con Moisés y con Elías. Y estaban los discípulos. A ver, ¿quién se acuerda de los discípulos que estaban con el Señor en ese momento? ¿Alguien se acuerda? A ver, que me digan. Cristiano Ronaldo, Messi. Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. ¿Por qué? Una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿por qué estaban Elías y Moisés? ¿Por qué no estuvo Isaías? ¿Por qué no estuvo Samuel? ¿Por qué no estuvo otro siervo de Dios? La Biblia dice que Moisés, a él le dijo Dios, Moisés, tu tiempo se ha terminado. Dice que Moisés estaba bien, estaba fuerte, sus ojos claros, veía, se valía por sí mismo. Y dijo, no, Señor, déjame un poquito más de tiempo aquí. No, ya se terminó tu tiempo. Señor, pero yo quiero ir a la tierra prometida. No, no vas a ir a la tierra prometida, Moisés. Y dice que el Señor se lo oyó. Pero ¿saben qué dice la epístola de Judas? Dice que el diablo batallaba por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Entonces, la Biblia nos dice que Elías también fue arrebatado.
Elías no murió, fue arrebatado. Hay otra de los personajes en la Biblia, uno de los personajes que no muere es Enoc, que lo vemos en el libro de Génesis. Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Que vivió aproximadamente para lo que se vivía en ese tiempo, un cuarto de vida. Porque vivían hasta los 900 años y como a los 300 años Dios se lo lleva. Entonces tenemos aquí 3 hombres que la Biblia nos dice que tuvieron una desaparición extraña de la tierra. La palabra nos muestra tanto en el libro de Zacarías como en el libro de Apocalipsis que hay 2 olivos. Y estos 2 olivos, los estudiosos de la Biblia dicen que los dos, a ver, ¿cómo les explico? Que estos 2 pueden ser Elías y Moisés, o Elías y Enoc. Unos dicen que es Moisés y Elías. Otros dicen que no, que Moisés no, que tiene que ser Enoc y tiene que ser Elías. Entonces dice la palabra que a estos 2 siervos se les da autoridad y poder para que hagan en el tiempo final milagros tremendos. Dice que no van a poder tocarles, incluso que van a poder orar y van a poder detener la lluvia. Pero sin embargo la palabra nos muestra que después se le dará la autoridad a la bestia y las bestias sí los va a poder matar. Hasta que se cumple el tiempo que ellos tienen que estar aquí. Ellos dicen que van a estar predicando la palabra de Dios. Van a estar aquí predicando la palabra de Dios ya cuando la iglesia no esté. Entonces, dice en Romanos 12:2 que esta palabra, metamorfos, esto le ocurre ¿a quién le ocurre? A los gusanos. Un gusano y esta palabra gusano la va a decir David en el Salmo 22. En el Salmo 22 va a decir David, yo soy un gusano, dice David. Lo que me llama la atención del Salmo 22 es que el Salmo 22 va a hablar, nos va a mostrar lo que Jesús va a padecer en la cruz. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Esas palabras las va a decir Jesucristo en la cruz. Y en el Salmo 22 vamos a ver cómo el rey David va a proclamar varias profecías que se van a cumplir con Jesucristo en la cruz. Por ejemplo, una es esas palabras las va a decir el Señor. Dice, me miran y me observa, horadarán mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Dice, repartieron, entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como David, 1000 años antes de Cristo, hace esta profecía, lo que le pasó al Señor en la cruz. El rey David incluso va a decir lo que la gente que estaba alrededor le iba a decir al Señor. Si eres el Cristo, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Y dice, se encomendó a Dios, que Dios le salve. Esas palabras las va a mencionar David en el Salmo 22. Y después David va a decir, soy gusano. Pero el mismo David que escribe el Salmo 22 va a escribir el Salmo 23. ¿Qué cambio? Del Salmo 22 al Salmo 23. Un salmo muy conocido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa confianza, o sea, una completa transformación de David en el Salmo 23. Amén. Amén. Entonces es bueno que nos renovemos y que vengan cambios. A veces no nos gustan los cambios. Entonces nos dice la palabra, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 31. Vamos a leer qué dice. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha venido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra. Ok, aquí vamos a ver, luego va a continuar y vamos a ver la
Vamos a ver la crisis que va a tener Pedro. Pero un poquito para situarnos de este hombre de Pedro que nosotros le conocemos, que es uno de los apóstoles más conocidos en la Biblia. La palabra nos dice que cuando nos vamos a los primeros capítulos de los evangelios, la Biblia nos muestra el milagro que Dios va a hacer con esta pareja, con Elizabeth y con Zacarías, que van a ser Juan el Bautista. Okay. Juan el Bautista se levanta como este gran profeta de Dios, profetizado también en el libro de Isaías: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Entonces dice la Biblia que Juan el Bautista tenía discípulos, y uno de los discípulos de Juan el Bautista era Andrés. Andrés tenía un hermano, y su hermano se llamaba Simón. Entonces dice la Biblia que de repente está el Señor, llega donde Juan el Bautista, y el Juan el Bautista le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista dice el Cordero de Dios. Ok, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios. ¿Por qué se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios demandaba sacrificios? Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Entonces, desde los patriarcas hasta la ley de Moisés se ofrecieron sacrificios. Si nosotros leemos a los primeros hombres de Dios, mejor dicho a los patriarcas, vemos que ellos ofrecían sacrificios. Sin embargo, cuando ya llega la ley de Moisés, el Señor en el libro de Éxodo, Números y Levítico, vemos los sacrificios y los rituales que el Señor le manda al pueblo de Israel que haga. ¿Por qué? Ok, porque alguien tenía que morir. Dice el libro de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien debía de morir. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Señor, como yo tengo que morir, entonces vamos a hacer una cosa. Le decía el Señor: pues ustedes van a poner animales, y los animales van a morir en vez de ustedes. Entonces se ponían corderos, carneros, machos cabríos, toros. Entonces iban y sacrificaban el toro por el pecado. Y para que el juicio no le caiga a la persona, el juicio caía sobre el cordero. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, dice el libro de los Hebreos. Pero la Biblia dice en el libro de los Hebreos, me llama la atención que dice que se sacrificaban los animales para que las personas sepan que habían pecado, pero que la sangre de esos animales no tenía efecto sobre el pecado. Solamente era para que ellos se den cuenta y reconozcan que han pecado. Entonces dice que el Señor como Cordero, Él dice que murió una vez y para siempre. Y es el único sacrificio que a Dios le agradó. Porque dice el libro de los Hebreos: no te agradaron sacrificios y holocaustos, me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Y el Señor muere, y muere una sola vez. Y el Señor, al morir, se quitó en Israel ya los sacrificios. Por eso es que Israel ya no tiene templo. A Israel se le quita el templo y dejan de ofrecer estos rituales que ellos hacían en el Antiguo Testamento. Porque ya el Cordero de Dios nos redimió. La sangre de Jesucristo dice que nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Okay. Entonces dice la Biblia que Juan el Bautista ve al Señor y dice que los discípulos de Juan se fueron con el Señor. Y Andrés fue y le dijo: Rabí, dice, ¿dónde moras? Y el Señor le dice: vengan y vean donde yo vivo. Entonces se llevó a Andrés y a unos cuantos discípulos de Juan. Entonces dice la Biblia que Andrés fue y trajo a Pedro. Le dijo: ven, que hemos encontrado al Mesías, a Jesucristo. Entonces lo traen donde el Señor, y el Señor ve a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir roca.
Pero estas palabras a Pedro no le impresionaron. Le entró por un oído y le salió por el otro, porque él se fue y siguió con su vida normal. Hasta que nos encontramos en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 nos dice que él siguió con su vida cotidiana y salió un día a pescar. Salió a su trabajo, a su negocio, y ese día no pescó nada. Momento de crisis para Pedro. Entonces dice la palabra que, claro, ellos pescaban por la noche, ya era por la mañana, y el Señor por la mañana ya estaba predicando. Y dice que venían las multitudes a escuchar al Señor. Era de mañana y las multitudes ya desde tempranito venían a escucharle. O sea, vemos que ya había gente que venía a escuchar al Señor antes de que Él escoja sus 12 apóstoles. Y Él estaba predicando y enseñando y de repente llegaron estos pescadores. Llegó Pedro y sus socios. Dice que ellos estaban lavando las redes. Y el Señor llegaba ahí, estaba enseñando y predicando. Y de repente ve la barca de Pedro y dice que se sube a la barca de Pedro. Y sube a la barca de Pedro y enseñaba y predicaba. Me aseguro que Pedro estaba ahí frustrado, medio le escuchaba, medio estaba también cansado, no había dormido toda la noche, preocupado de lo que no había tenido pesca. Porque una persona puede estar en un lugar físicamente, pero sus pensamientos pueden estar en otro lugar. Se me quema el pollo de la casa. Las tartas, ¿qué pasó? No dejaba el horno encendido. Entonces uno puede estar de cuerpo presente, pero su mente está en otro lado. Y yo creo que Pedro estaba así, medio le escuchaba, medio... Y decía, encima me cogió la barca. Pero el Señor ahí enseñando y diciendo, Dios bendice. Seguramente, ¿no? Yo me imagino que el Señor hablaba y decía, porque la mano de Dios no se ha cortado para bendecir, pero son sus pecados lo que impide que la bendición de Dios se desate. Y el Señor les enseñaba y les predicaba. Y ahí estaba Pedro. Pero terminó la parte teórica. Y dice, ahora vamos a la parte práctica. Porque el Evangelio es una parte que es teórica, pero luego otra parte que debes de vivirla. Entonces el Señor dice, ahora sí vamos a probar lo que les he enseñado. Boga mar adentro. Pedro, vamos con la barca para adentro. Y Pedro dice, Señor, toda la noche estuve pescando y no pesqué nada. Pero en tu palabra, en lo que tú nos estás enseñando, en lo que nos has predicado, en que has dicho que nada es imposible, vamos a hacerlo. Y dice que se meten un poco más adentro, tiran la red y luego ya no podían sacar la red. Estaba llena de peces. Primeramente el problema era que no pescaban nada. Ahora el problema era que se les estaba rompiendo, se les estaba hundiendo el negocio por demasiada pesca. Entonces vemos que ahí viene la conversión de Pedro. Y Pedro dice que cae de rodillas y dice, ten compasión de mí. Bueno, la cosa es que dice que soy pecador, algo así. ¿Se ve cómo dice en el Evangelio de Lucas? No me sé tampoco la Biblia de memoria, hombre, no me exijan tanto. Ya mucho de... Esa parte no la aprendí, lo siento. A ver cómo es que dice. A ver, Lucas 5, ¿cómo es que dice Lucas 5? ¿Qué dice Lucas 5? En los primeros capítulos va a decir, a ver, aquí les leo, dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Dice, porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros, de todos sus compañeros, por la redada de peces que había hecho. ¿Ok? Entonces, la palabra ahí nos muestra que Pedro en ese momento de crisis parece que Dios como que te visita. En ese momento de crisis Dios le visitó a Pedro
en ese momento de zarandeo, porque aquí la palabra cuando le está diciendo el Señor a Simón, le dice, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. No sé si ustedes han visto cómo se zarandea el trigo. Yo creo que a lo mejor Minelli, que ella es de... que ella nos ha contado las historias de... No sé si ha visto cómo se zarandea el maíz, por ejemplo. Hay como unas máquinas también. Entonces, estas máquinas, una parte, ¿cómo se llama? No es la cizaña, ¿cómo es? La paja. La paja cae a una parte y el grano cae a otra parte. Entonces, aquí la palabra dice... Dice, Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearles como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez que haya regresado, fortalece a tus hermanos. Yo creo que en este caminar o en estos años, a veces va a venir zarandeo. Creo que a veces también podemos evitar el zarandeo. ¿Cómo podemos evitar el zarandeo? Creo que no siempre se puede evitar, pero a veces sí uno puede evitarlo. ¿Cómo uno puede evitar el zarandeo? Obediencia. Que si yo escucho, pues entonces voy a hacer caso. Pero como les digo, uno no siempre puede evitarlo. Sí, yo creo que cuando tú eres obediente, evitas zarandeos. Pero no siempre. Que van a venir zarandeos. Lo bueno que el Señor nunca te va a zarandear. A ver, ¿cómo les explico? Yo por los zarandeos que yo he tenido han sido soportables. Ha sido sobre todo, es para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Para que tú puedas dirigirte a ese plan, a ese propósito. Entonces, ya lo habíamos compartido, que es que Satanás pone una demanda. ¿Y cuándo se pone una demanda? Cuando una persona no está haciendo bien las cosas. Esa es la palabra zarandeo. Dice que el Señor dice, Satanás os ha pedido zarandearles. Cuando dice os ha pedido zarandearles, dice, Satanás te ha puesto una demanda. Y luego, me llama la atención que dice... y tú, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Y esa palabra ahí, confirmar, ¿saben qué significa en el original? Dice, haz decisiones rápidas. O sea, haz cambios rápidos. En el zarandeo, uno tiene que hacer decisiones, hacer cambios, lo que hablábamos al principio. Entonces, la palabra de Dios nos muestra qué es lo que pasa luego con Pedro. La Biblia nos dice que Pedro niega al Señor. Dice que ya lo llevan al Señor donde el sumo sacerdote primeramente para acusarle. Y en esto también dice que fue Pedro. Pero también parece que Marco, en el Evangelio de San Marcos, nos muestra que este jovencito como que se llevaba con el sumo sacerdote o con la gente de allí, que él pidió y le dijo, mire, por favor, dejen pasar a Pedro. Entonces dice que Pedro entró allí donde estaba reunido una gente, el Señor estaba adentro, lo estaban intentando acusar. Y dice que Pedro estaba como pendiente, ¿no?, del Señor. Entonces le dijeron a Pedro, oye, tú creo que estuviste ahí con el Señor. Entonces la Biblia dice que Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Y dice que encendieron un fuego y empezaron a calentarse las manos. Y de repente salían, yo creo, a dar noticias. Dijeron, mira que le acusaron, pero los que le están acusando no se ponen de acuerdo. Que dice que va a derribar el templo en 3 días y el otro dijo que en 4 días. Y estaba Pedro escuchando que no se ponen de acuerdo. Dice Pedro que dijo, gloria a Dios. Dice, ¿ves? Tú creo que eres de ellos. Y luego nuevamente
De repente vuelven a salir con noticias de que no lo pueden acusar al Señor. Pedro, aleluya. Y le miraban a Pedro y decía, ¿ves? Tu forma de hablar es de los aleluyas. Tú eres de ellos. Y dice que el gallo cantó. Entonces ahí viene el zarandeo para Pedro. Ok, para cerrar. Como les compartí al principio, los cambios son buenos. Sobre todo si el cambio viene de parte de Dios. Si el cambio viene de parte de Dios, siempre nos va a mejorar. Si el cambio viene de parte de Dios, es siempre para bendecirnos. Siempre para impulsarnos hacia adelante. Para que nosotros podamos ver la bendición de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder compartir tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te doy por Espíritu de Dios, por tu iglesia, por tu pueblo, Padre. Bendigo sus vidas, Espíritu de Dios. Y bendecimos esta noche. Desde ya también oramos, Señor, por este fin de semana y por los cultos, Señor, de este domingo. Te pedimos, Señor, que nos visites, Señor, con tu reino, con tu presencia, Señor. Y te agradecemos, Señor, en esta preciosa noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Dios le bendiga.